Bendiciones para todos, hermanos. Tengan cuidado de ustedes mismos y cuiden a toda la gente que Dios les ha dado. Hoy vamos a ver la segunda parte, Hechos capítulo 20, verso 13 al 38. Pero me gustaría que leamos el verso 28 todos, hermanos. Todos leamos el verso 28. 1, 2 y 3. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en quien el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó con su propia sangre. Una vez más ustedes leanlo, por favor. 1, 2 y 3. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Padre nuestro que estás en los cielos, es santo tu nombre. Venga a nosotros tu reino y se haga tu voluntad aquí en nosotros como iglesia, allá en los hogares, los que están conectados vía internet, así como se hace en el cielo. Te rogamos por favor que nos ayudes en nuestra debilidad para que tu palabra venga y nos bendiga, nos satisfaga. En este día que has convocado a tu pueblo en la asamblea, que vengamos a rendirte culto, queremos rogarte por favor que esta tu palabra nos bendiga a tal punto que salgamos satisfechos, saciados de ti, de haber tenido el privilegio de rendirte culto, pero también de haber tenido el privilegio de compartir con nuestros hermanos, algunos de manera virtual, pero otros aquí presencial. Te rogamos por favor que esta tu palabra no solamente sea de edificación para nosotros los que estamos aquí, sino que si hay alguien que está escuchando este mensaje, aún no te conoce, tú le permitas conocerlo, para que venga el arrepentimiento y pueda ser parte de tu cuerpo, que es un privilegio hacerlo. Ayúdanos pues, porque te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Tome su lugar por favor en esta hora. Estimados hermanos y amigos, sea el Señor Jesucristo con cada uno de ustedes. Seguimos estudiando el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y hasta este punto el apóstol Pablo, luego de posponer o de proponer ir a Jerusalén en su tercer viaje misionero, Lucas nos narra en Hechos 19, 21, tengo que tomarlo como referencia para hallar el hilo conductor del apóstol. Hechos 19, 21, mire lo que dice: pasadas estas cosas, lo que sucedió en Éfeso, en Hechos capítulo 19, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén. Noten esto, hay un viaje misionero, Pablo quiere ir a Jerusalén, dice después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después de que haya estado allí, me será necesario también ir ¿a quién? A Roma. Vayan al verso 22 de Hechos 19. Y enviando a Macedonia a dos de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, se quedó por algún tiempo en Asia. Amados hermanos, él se lo propuso, lo dijo en Hechos capítulo 19, y Pablo ahora regresa de ese viaje misionero, de ir, para que ustedes entiendan en términos de hoy, para ir a Asia y a llegar a Europa, luego bajó y se devolvió por tierra. Pablo regresaba de ese viaje misionero, que es su tercer viaje misionero, y llega a Troas. Estando en Troas, el texto nos dice, Hechos 20:13, vaya conmigo por favor. Nosotros, hablando Lucas, adelantándonos, nos embarcamos y navegamos a Asón para recoger ahí a Pablo, ya que así había determinado, queriendo ir por tierra. Es decir, ellos se fueron en barco, él se fue por tierra, bajando de Troas. Verso 14. Cuando se reunió con nosotros en Asón, tomándole a bordo, vinimos a Mitilene, navegando de allí al día siguiente, llegamos delante de Quío y al otro día tomamos puerto en Samos. Y habiendo hecho escala en Trogilio al día siguiente, llegamos a, hermanos, ¿qué dice? Mileto. Así que mis hermanos, Pablo dice en verso 16, Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso, o no quería detenerse en Éfeso para no detenerse en Asia, pues
apresuraba por esto estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Una vez más, miren para que usted pueda entender. Pablo está en Éfeso, arrancó su tercer viaje misionero hacia, luego Europa, luego fue a Corintio. En Corinto pensaba coger un barco para llegar directamente a Jerusalén, pero los judíos lo iban a matar, así que él se devolvió por tierra y llega nuevamente a Éfeso, pero no pasa en Éfeso porque dice, si me quedo en Éfeso, allá me quedo un poco de tiempo, así que más bien va a Troas. En Troas, está en Mileto. Y en Mileto, para no ir a Éfeso, verso 17, mire lo que dice. Y enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Una vez más, él está aquí, no entra a Éfeso, desde Troas baja a Mileto, y en Mileto dice, oiga, yo quiero ir a Jerusalén en el día de Pentecostés, pero si me voy para Éfeso me demoro mucho y a lo mejor no alcance a estar en Pentecostés en Jerusalén. Así que más bien él se queda allá en Mileto, y en Mileto hace a llamar a los ancianos o pastores. Estando en Mileto, en la enseñanza pasada, la primera parte, la hablamos bajo el título, tengan cuidado de ustedes mismos y cuiden a toda la gente que Dios les ha dado. ¿Qué vimos, hermanos? Pablo los manda a llamar, todos los ancianos o pastores de la iglesia en Éfeso vienen allí estando en Mileto, y en Mileto él les da un discurso. ¿Qué les enseñó? Eso lo vimos en la enseñanza pasada. Primero vimos su auditorio. Este discurso, el auditorio fue para ancianos, para pastores de la iglesia. Por un lado, ese fue su auditorio. Vimos también su comportamiento. Él les dice a ellos, mi comportamiento entre ustedes fue servir al Señor. Yo serví al Señor con toda humildad y con lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas del enemigo. Es decir, yo he servido al Señor, así los judíos, yo tenga el riesgo de que ellos me maten. Es lo que está diciendo. Pero también les dice, mi comportamiento entre ustedes no fue solamente de servir, sino de enseñar o proclamar el evangelio y enseñarlo públicamente y por las casas. Él les está diciendo esto. ¿Cómo lo hacía el apóstol Pablo? Solamente estoy haciendo un recuento de la enseñanza pasada, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Él dice, mire, yo serví al Señor, pero mi servicio fue anunciándoles por las casas y en el templo y diciéndole, arrepiéntanse para con Dios y tengan fe en el Señor Jesucristo. Ese era su mensaje. Pero vayan a Hechos 20:22. Hablamos también de la obediencia. Mire lo que dice. Ligado yo en espíritu o en obediencia al Espíritu Santo, sin saber lo que me espera ya o que me ha de acontecer, voy a Jerusalén. Él dice, yo estoy siendo obediente porque el Espíritu Santo me dice que me vaya para Jerusalén. Pero mire lo que dice el verso 24, que a pesar de las dificultades que Pablo sabía que le esperaban, ¿qué hizo? Él dice, no me importa mi vida. Lo más importante es que yo termine el trabajo que el Señor Jesús me dio de anunciar a la gente las buenas noticias acerca de la salvación. ¿Estoy siendo claro, mis hermanos? Así que, hermanos, ¿qué vimos en la enseñanza pasada hasta el verso 24, desde el 13 al 24? Vimos su auditorio, que su auditorio fue pastores. Vimos su comportamiento y vimos su obediencia. Su comportamiento fue obedecer, su comportamiento fue proclamar el evangelio y enseñarlo. Vimos su obediencia. Su obediencia es que Dios le dice, váyase para Jerusalén, y en todas las ciudades donde digan, en Jerusalén le van a pegar a usted una muenda, hermano. En Jerusalén a usted le van a dar duro por causa del evangelio. Y él dice, no me importa, pero yo voy a ser obediente, me voy. Así que siguiendo con la enseñanza, hemos dicho, hermanos, que vamos a ver hoy la segunda parte. Miremos otros 3 puntos que nos presentan estos textos. Miremos su advertencia, usted que toma nota, ese es un punto de hoy, su advertencia. Segundo, su instrucción. Y tercero, su ejemplo. Miremos su advertencia. Vayan al verso 25. Vayan al verso 25, por favor. De Hechos capítulo 20. Hechos 20:25, su advertencia. Pablo le dice a los ancianos o pastores de Éfeso, que están ahí en Mileto. Y ahora he aquí, mire lo que dice.
yo sé que ninguno de vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más ¿qué dice? Rostro. Él los tiene al frente y les dice: señores, ustedes no me van a volver a ver más. Ustedes que están hoy escuchando este discurso, no me van a volver a ver más. Ustedes, entre quienes yo he pasado predicando el reino de Dios, ustedes no me van a volver a ver. Amados hermanos, esta escena me recuerda el legado que ha dejado varios líderes a través de la historia bíblica. Pablo está en medio de ellos, él está trabajando con los pastores y sembrando iglesias en Asia, en Europa, pero específicamente los de Éfeso. Él los llama y les dice: mire, señores, ustedes ya no me van a volver a ver. Yo voy para Jerusalén, no sé lo que me va a acontecer, pero estoy seguro que ninguno de los que están aquí escuchándome no me van a volver a ver. ¿No le pasó eso Moisés a Josué? Cuando Moisés le dice a Josué: sé fuerte y valiente, no temas, no me vas a volver a ver, vas a quedar solito liderando todo este pueblo. No era fácil. Elías con Eliseo, ¿recuerdan? Eliseo era el profeta que seguía a Elías, y Elías dice: en un momento voy a ser arrebatado. Y Eliseo dijo: no te voy a soltar hasta que no me den la doble porción. Cuando vemos al Señor Jesús a sus discípulos, Él les dice: ustedes les conviene que yo me vaya, porque vendrá el Espíritu Santo. Y los discípulos dicen: no se vaya, por favor, estamos chévere con usted. Los pastores de Éfeso, los líderes de Éfeso, están escuchando que su líder les dice: no me van a volver a ver más, me voy. Y así ha pasado en la historia. Hay líderes que Dios coloca, y esos líderes van a delegar su liderazgo a otros. ¿Qué nos enseñan, hermanos, estos eventos? Que debemos depender de Dios por medio de su Espíritu y su palabra. Hay momentos en que los líderes no estarán para siempre, hermanos. Pablo les dice: ustedes no me van a volver a ver más. Ustedes ahora deben depender de Dios. Ustedes ahora deben depender de la palabra que yo les di. Más adelante lo vamos a reiterar. Ellos, los líderes, son solamente instrumentos que Dios usa para seguir el legado del Evangelio. Así que Pablo les dice: señores, todos los que me están viendo en este momento, quiero decirles, no me van a volver a ver más. Bueno, en ese tiempo no había YouTube, en ese tiempo no había Facebook, no había nada de las redes sociales. Él seguiría predicando, aún desde las prisiones, pero no podían verlo. Si eso era una realidad, mire lo que dice el verso 26. Por tanto, o por lo que les acaba de decir, dice: yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. ¿Qué les está diciendo Pablo a los líderes? Yo les puedo decir el día de hoy que Dios no me va a castigar si alguno de ustedes no se salva. Eso les está diciendo. Recuerde, él está ahí en Mileto, va rumbo a Jerusalén, porque en Jerusalén él tiene un propósito de ahí ir a Roma. Pero él ya sabe que allá en Jerusalén lo van a meter preso, le van a pegar, y más adelante vamos a ver en la historia del libro de los Hechos cómo ocurre todo eso. Y él les dice: pero yo quiero decirles algo, como ustedes saben que no me van a volver a ver más, yo quiero decirles que Dios no me va a castigar si ustedes no se salvan. ¿Y por qué? Verso 27, Hechos 20:27. Porque no he rehuido anunciarlos todo el consejo de Dios. Lo que Pablo está diciendo es: yo no soy responsable si ustedes se condenan. ¿Y por qué? Porque nunca vacilé en decirles lo que Dios quería que hicieran. Nunca. O sea, Pablo no se ponía en tapujos. Pablo anunciaba el Evangelio, pero denunciaba el pecado. Escuchen esto. Quiero que por favor lo tomen muy en cuenta. Pablo, este líder usado por Dios, anunciaba el Evangelio, pero denunciaba el pecado. Y lo que está diciendo en el verso 27 es: mire, yo no he rehuido, nunca he vacilado en decirles lo que Dios quiere que hagan. Es decir, yo no solamente les hablo del amor de Dios, yo no solamente les hablo de que Dios los ama, de que Dios los perdona, de que Dios los prospera, sino que Dios también te castiga si estás en pecado. Es lo que está diciendo.
Tome como referencia algunos textos, los voy a leer. Proverbios 13:5 dice: el justo aborrece la palabra de mentira, mas el impío se hace odioso e infame. ¿Qué quiere decir? El justo, cuando le dicen, oiga, estás en pecado, él inmediatamente reacciona positivamente. Pero él aborrece cuando le dicen mentiras. Proverbios 35, miren lo que dice: toda palabra de Dios es limpia, él es escudo a los que en él esperan. Pablo le está diciendo, mire, yo no me puse con cuentos, yo les hablé lo que tenía que hablarles, y si se condenan es culpa de ustedes. ¿Sí me estoy explicando? Toda palabra. Mateo 13:23, mire lo que dice: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es aquel que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60, a 70 y a 30 por uno. Es decir, cuando se anuncia la palabra de Dios y se denuncia el pecado, hay reacción de que algunos reaccionen de manera negativa y otros que produzcan fruto. Dice, wow, gracias porque me han dicho lo que es pecado. Pero mire lo que dice Lucas 11:28. Y él le dijo: antes bienaventurados todos los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Así que, hermanos, la advertencia de Pablo es: no me verán más, pero no soy responsable de la salvación de ustedes. Cada uno es responsable. Yo le dije lo que era pecado y yo le dije lo que era cómo salvarse. Cada uno es responsable. Él les está diciendo, siempre les anunció lo que deberían de hacer. Ya no estarán más con el líder, pero la palabra que les había hablado era la que debía sostener. Así que, hermanos, recordando la enseñanza pasada y hoy, ¿qué hemos visto desde el verso 13 en adelante de Hechos 20? Hemos visto su auditorio. Al frente él tiene son pastores o líderes. Hemos visto su comportamiento de servicio, de proclamación y enseñanza de la palabra. Hemos visto su obediencia. No le importaba que iba a morir, no le importaba que iba a aguantar hambre. Su obediencia fue hacer lo que el Espíritu Santo le decía. Y acabamos de ver su advertencia. La advertencia es: óigame, ya no me van a ver más, me voy a ir, pero no soy responsable de si ustedes se salvan o no. Ya les he dicho el evangelio, ya les he enseñado el evangelio, pero también les he denunciado el pecado. Ustedes verán si se condenan. Ahora miremos un siguiente punto: su instrucción. Su instrucción. Vayan al verso 28 de Hechos 28. Hechos 20, verso 28. Mira lo que dice: por tanto, ¿sí? O por la advertencia que les da, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Este es el título que hemos dado a estas dos enseñanzas. Él les está diciendo: miren por vosotros y por todo el rebaño. Y miren lo que dice: en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. ¿Con qué propósito? Para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó con su propia sangre. Amados hermanos, ¿cómo se entendería este versículo? En otras palabras, el título que yo he puesto: tengan cuidado de ustedes mismos y cuiden a toda la gente que Dios les ha dado. El Espíritu Santo les dio el trabajo de cuidar a este rebaño como pastores de la iglesia de Dios. Esta es la iglesia que Dios compró pagando con la sangre de su propio Hijo. Hermanos, yo subrayé esto en mi sermón. Qué encargo más privilegiado, pero qué responsabilidad más grande. ¿Cómo? Qué encargo más privilegiado, pero qué responsabilidad más grande. Lo más preciado de Dios en las manos de personas que han sido llamados por Dios. Pablo les dice: mira, tengan cuidado de ustedes mismos y de todo el rebaño que Dios compró con su sangre. Yo quiero preguntarte algo, especialmente las mamás o las damas. Le dicen: hijo, bueno, un ejemplo de colegio.
le dan a uno un huevo y le dice cuídelo durante todo el campamento. Si lo rompe, pierde usted la materia o alguna cosa. Y la gente cuida, se duerme con el huevito y una cosa y otra, y de repente los maldadosos cogen y se lo parten. Y entonces se ponen a llorar, así es el diablo. ¿Cierto? Lo mismo, hermanos. Es un privilegio que Dios nos esté diciendo que cuidemos de las personas. Es un privilegio. Ahora, es por eso por lo que los que ejercemos pastoreo y anhelamos hacerlo, si usted anhela ser líder, empezando por su casa, si usted es un varón o una mujer a cargo de la iglesia, ¿sí? Tenemos la responsabilidad de ver hacia adentro y hacia afuera. Es decir, Pablo dice, miren por ustedes y por el rebaño o las ovejas que Dios ha puesto. Si usted es líder de una iglesia o líder de una casa, líder de un grupo pequeño, la Biblia dice, mírate tú mismo primero. Mírate tú mismo. ¿Por qué? Porque cuando te miras tú mismo, puedes mirar a otros. El Señor Jesús dijo, ¿por qué miras la paja que está en el ojo ajeno y no miras, ¿qué, hermanos? La viga que está en el tuyo. Así que, hermanos, cuando yo tengo la responsabilidad de ejercer pastoreo, debo mirar hacia adentro, hacia mí mismo, y debo mirar hacia afuera, hacia los que Dios me ha puesto. Tomen algunos textos como referencia. Primera Timoteo 4:16, Pablo le dice a Timoteo, que era uno de los pastores que estaba allá en Éfeso también. Timoteo era un pastor de Éfeso y muy seguramente está en Mileto escuchando este sermón. Primera Timoteo 4:16, Pablo le dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Pastor, yo tengo una pregunta. Usted dice que este sermón es para pastores, para líderes de la iglesia, pero yo simplemente soy escasamente un miembro de esta iglesia local. ¿Qué tiene que ver esto conmigo? Mucho, hermanos, porque Dios, si tú eres creyente, Dios te ha puesto a cuidarlos de tu casa. Dios te ha puesto a ayudar a los tuyos. Dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Lo que enseñas en tu casa, lo que enseñas en la congregación. Dice, persiste en ello, pues haciendo esto, mire lo que dice, te salvarás a ti mismo y a los que te rodean. Otro texto, el que me encanta, hablando a pastores, Primera de Pedro, capítulo 5, verso 2. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 2. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. Mire lo que dice, no por fuerza, sino voluntariamente. Ahí dice, apacienten o cuiden el rebaño de Dios, cuiden de ella. Ahora dice, no por ganancia deshonesta. Amado pastor, tú que me escuchas o que estás escuchando este sermón posteriormente, si tú estás con una iglesia para que te produzca dinero, ten cuidado. Pedro dice, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío de los que están a vuestro cuidado, sino como ejemplo de la grey. Verso 18 de Primera de Pedro 1. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creíste en Dios, quien le resucitó entre los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Amados hermanos, tengo una pregunta. ¿Por qué los líderes debemos preocuparnos por nosotros mismos y por las ovejas que Dios ha puesto a nuestro cuidado? Voy a hacer un paréntesis para hacer una aplicación de iglesia local. Amado hermano, tú no tienes simplemente la responsabilidad de invitar personas a la iglesia local, sino de cuidarlas, de preocuparlos que ellos estén en el proceso bíblico, que enseñen, que sean enseñados a través de la palabra de Dios en los cursos que tenemos en la iglesia. Cuida de ellos, llámalos, visítalos. ¿Por qué debemos hacerlo? Verso 29, vaya conmigo por favor. Hechos capítulo 20, verso 29.
¿Por qué hay que hacer eso? Porque hay que cuidar de las ovejas. Mire lo que dice, hermanos. Porque yo sé que después de mi partida, ¿qué dice, hermanos? Porque yo sé que después de mi partida, léanlo ustedes, hermanos. Entrarán en medio de vosotros los rapaces que no perdonarán el rebaño. Interesante. Pablo está diciendo, yo sé que después de mi partida entrarán, ¿sí? Entrarán lobos rapaces. Y dice, no perdonarán al rebaño. Ay, que es que esta es la pierniquebrada. Ay, que esta es la débil. No le importa. El texto está diciendo, amados hermanos, yo sé, él dice, yo me voy a ir, pero cuando yo me vaya, escuchen, externamente entrarán en medio de vosotros lobos, ¿qué? Rapaces, que no perdonarán al rebaño. Vea, Mateo capítulo 7, verso 15, el Señor Jesús dijo, guárdense de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. El Señor mismo advirtió y dijo, guárdense, cuídense de los falsos profetas. Cuando está un verdadero líder, ahí están, pero de repente vienen con doctrinas extrañas. ¿Sí? ¿Por qué los líderes debemos preocuparnos por nosotros mismos y las ovejas? Por los lobos rapaces, esos son externos, que ellos no van a perdonar a las ovejas. ¿Y por qué más? Verso 30 dice, y de nosotros mismos. Voy a pedir un favor, hermano, puedes entrar porque acá se fue la aplicación y los hermanos creo que no están escuchando. Cierra. Dice, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Mire la advertencia del apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice, yo me voy a ir. Ustedes han visto de que yo les hablo la verdad, les denuncio el pecado, pero cuando yo me vaya, aún de entre ustedes mismos, se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar hacia los discípulos. ¿Notan eso? Aún de ustedes mismos se levantarán algunos que enseñarán falsedades para arrastrar a los discípulos. Aún así, hermanos, Pablo le dijo a Timoteo en 1:18, este mandamiento, oh Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, dice, milites por ella la buena milicia, manteniendo la fe y la buena conciencia. Mire lo que dice, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe de algunos, hablando de algunos de la iglesia, y los nombra, dice, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Amados hermanos, el texto dice, amados hermanos, que Pablo le dice a los hermanos que entre ellos habría gente que blasfemarían, que entre ellos habían personas que dirían falsedades. Pero, amados hermanos, Pablo no tiene menoscabo de en 1 Timoteo 1:18, específicamente el verso 20, dice, a los cuales son Himeneo y Alejandro. Los denuncia, ¿notan esto? Denuncia a Himeneo y Alejandro, dice, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Y esta es nuestra responsabilidad como pastores. Si vemos a alguien que está enseñando doctrina que no sea la de Cristo, hay que denunciar. Así que, hermanos, al no estar el líder en la iglesia local, hay peligro que externamente vengan los rapaces, pero internamente podrá haber hermanos que hablen cosas perversas. Tenemos que cuidarnos. ¿Qué instrucción da Pablo entonces? ¿Qué hay que hacer si usted es un líder o anhela obispado? Verso 31, por favor. Verso 31 de Hechos 20. Por tanto, velad.
o está alerta, acordándonos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. ¿Notan? ¿Qué nos está diciendo la palabra de Dios? ¿Cuál es la recomendación? Dicen velar o estar alerta. Estar atento o alerta es la figura que se usa para vigilar. Es decir, hermanos, miren, ¿saben por qué es importante venir a los estudios bíblicos? ¿Saben por qué es importante estar leyendo constantemente la palabra de Dios? Porque de esa manera usted y yo podemos ver lo que está pasando. Vayan conmigo a Ezequiel capítulo 3, versos 17 al 21. Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca, dice Dios, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestas ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de su mano. Ezequiel 3:19. Pero si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, ¿qué dice? Él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Verso 20. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá. Y su justicia y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Verso 21. Pero si al justo amonestares para que no peque, y no peca, de cierto él vivirá, porque fue amonestado, y tú habrás librado, ¿qué? Tu alma. ¿Qué está diciendo, hermanos? La palabra del Señor nos dice que Pablo les dice, como van a haber lobos rapaces de manera externa, y van a haber dentro de ustedes gente que hablarán falsedades, dice, velen, estén vigilantes. Si ustedes ven que alguien está pecando, dígaselo, está pecando. Y si él muere y no se arrepintió, al menos no caerá la sangre sobre usted. Pero si usted le advierte, oiga, arrepiéntese, y él se arrepiente, dice, habrán librado esa alma, dice el profeta Ezequiel. Así que, mis hermanos, ¿cómo hacer para velar correctamente? ¿Cómo hacer para estar atento a la palabra? Vayan conmigo, por favor, al verso 32. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Bloquearle el micrófono. Ahora, hermanos, dice, los pongo en las manos de, para estar en manos de. ¿Cómo así? ¿Cómo hacer para velar correctamente? Primero dice, los encomiendo a Dios. ¿Sí? Pablo está diciendo, mire, yo me voy, ya no voy a estar entre ustedes, se los voy a encomendar a Dios. Pero no solamente los encomiendo a Dios, sino que se los encomiendo aquí, hermanos, a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Así que, hermanos, vemos cómo su instrucción es, miren por vosotros, por todo el rebaño que el Espíritu Santo ha puesto como obispos para apacentar la iglesia de Dios. Tengan cuidado porque entrarán lobos rapaces, no van a perdonar el rebaño. Así que, ¿qué instrucción da? Dice, velen, estén alerta. ¿Cómo hacerlo? Estar en la palabra y estar en la gracia de Dios.
¿Claros hasta ahí, hermanos? Miremos ahora su instrucción, su ejemplo. Hemos visto su auditorio, hemos visto su comportamiento, hemos visto su obediencia, hemos visto su advertencia, hemos visto su instrucción, acabamos de verlo. Miremos su ejemplo como último punto. Su ejemplo. Hechos capítulo 20, verso 33. Pablo se está despidiendo de los pastores en Éfeso y les dice en el verso 33: ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. ¿Notan lo que les dice? Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos, ¿qué dice? Me han servido. Pablo está diciendo: amados hermanos, yo he sido ejemplo a ustedes. En otras palabras, ustedes no me pagaron un sueldo. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes estas manos sirvieron para trabajar. Verso 35. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a quienes, hermanos, a los necesitados. Y recordad las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Lo que Pablo está diciendo es: amados hermanos, ustedes saben que yo proclamé el evangelio, denuncié el pecado, pero no estaba esperando, aunque era necesario, es normal que el obrero es digno de su salario, que ustedes me sostuvieran. Yo trabajé, porque más bienaventurado es dar que recibir. Mire lo que dice 1 Corintios capítulo 9, verso 11 al 15. 1 Corintios 9, 11 al 15. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, dice Pablo, es gran cosa si segaremos de vosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero, hay un pero ahí, no hemos usado de este derecho, sino de soportarlos todos, por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? 1 Corintios 9:14. Así también ordenó, escuchen, esto es una ordenanza, ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Verso 15. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, dice Pablo, ni tampoco he escrito esto para que hagan así conmigo, porque prefiero morir antes de que nadie desvanezca esta mi gloria. En otras palabras, Pablo dice: vea, mi evangelio, mi trabajo entre ustedes no fue esperando a que me llenaran de dinero. Y la Biblia dice que tendrían que hacerlo. Y incluso Dios lo ordenó, dice. Pero Pablo dice: prefiero morir antes de que desvanezca esta mi gloria. Yo puedo despedirme de ustedes, me voy de ustedes. Les estoy diciendo que trabajé en medio de ustedes para que después no digan: este tiene carro, casa y beca, pero por nosotros. ¿Me estoy explicando? Verso 33. Cuando hubo dicho esto, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Verso 37. Entonces, estoy en Hechos capítulo 20, verso 37. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándole al cuello de Pablo, ¿qué pasó? Le besaban, doliéndole en gran manera por la palabra que dijo, de que no volverían a ver más su rostro, y le acompañaron al barco. Oiga, qué triste. Su líder, el que trabajó con ellos no solamente espiritualmente, sino materialmente, ahora se iba del medio de ellos. Ahora les estaba diciendo: me voy, no soy responsable de que ustedes se condenen. Yo les he dado ejemplo de trabajar, no han anhelado su oro, no han anhelado su plata, no han anhelado sus cosas materiales, aunque yo he enseñado que es necesario hacerlo, el obrero es digno de su salario, pero Pablo les dice: más bienaventurado es dar que recibir. Concluyo. Pablo ha dado su último discurso a los ancianos de Éfeso y a sus alrededores. Ahí les dejó ver su comportamiento, su obediencia, su advertencia, su instrucción
y su ejemplo. ¿Con qué propósito? ¿Cuál fue la palabra más relevante? Tengan cuidado de ustedes mismos y de toda la gente que Dios ha puesto bajo su cuidado. Pregunto, hermanos, ¿será que tendremos líderes para siempre? Es necesario seguir haciendo la tarea y preparar a otros para que sigan con el legado. Amada iglesia bíblica de Jesucristo, aquí de manera local, y tú que me escuches, ustedes no van a tener líderes para siempre. Es necesario que entre ustedes lo haya, pero tengan cuidado. Mis hermanos, ¿no es esto lo que el Señor quería que hiciéramos aquellos que somos sus discípulos? Cada uno de los que somos parte del cuerpo de Cristo, en alguna medida somos pastores de los que nos rodean, de nuestros hijos, de nuestro cónyuge, de nuestra familia extensa, etc. Somos responsables. Bien es cierto que en las iglesias locales Dios ha puesto ancianos o pastores, pero en cada uno de nuestros contextos debemos ser responsables con lo que Dios ha puesto a nuestra, perdón la redundancia, responsabilidad. ¿Qué debemos hacer entonces? Cuidemos de nosotros mismos. Yo que te animo, hermanos, así como Pablo dijo, los encomiendo a Dios y a la palabra. Podríamos decirnos a nosotros mismos, ¿estás orando todos los días? ¿Estás dependiendo de Dios? ¿Eres una persona de ayuno, de oración, de clamor? ¿Eres una persona que diariamente lee la palabra de Dios, que ella es la que te sostiene y no otras cosas? Cuidemos de nosotros mismos, en carácter, en comportamiento, en obediencia, en ser precavidos con los falsos maestros. Amados hermanos, hoy en día, como todo es tecnológico, cualquier predicación podría ser buena. Tengamos cuidado de los falsos maestros, tanto físico como espiritualmente, y en lo que enseñamos y somos enseñados. Pero también, amados hermanos, debemos cuidar a los que Dios nos ha puesto a nuestro cuidado. Muchas de las personas son bebés espiritualmente. ¿Cuántos han estado entre nosotros y no han vuelto? Porque no los hemos cuidado, no los hemos llamado, no los hemos visitado. Ellos requieren beber leche espiritual y esta no adulterada. Llevémosle la palabra. Saber que entre nosotros mismos pueden venir personas con enseñanzas erradas que quieren que se aparten del camino del Señor. Así que recordemos que al igual que nosotros, aquellos que están llegando, el Señor Jesús le costó algo comprarlos, su preciosa sangre. Si hay personas que vienen al Evangelio, cuidemos de ellos, hermanos. No dejemos que se desvíen. Pregunto, ¿vives para las cosas de este mundo o para acabar la carrera que Dios ha puesto por delante? Quiera Dios que tú que me escuchas hoy vengas en arrepentimiento y puedas saber que puedes depender. El Señor Jesús perdonó tus pecados, pero ahora dependas de Dios y de su palabra que nos ha dejado escrito. A Él sea la gloria. Oremos en esta hora. Padre, te damos gracias por tu palabra. Damos gracias por tu instrucción. Esta sección donde Pablo le ha hablado a los líderes dice: tengan cuidado de ustedes mismos y del rebaño que Dios ha puesto por delante, el cual compró con su propia sangre. Dios mío, ayúdanos los que somos creyentes a ser responsables de la educación de nuestros hijos, de la educación de nuestros cónyuges, de proclamar tu palabra constantemente en nuestras casas. Pero también te rogamos, Padre, que podamos tener cuidado de nosotros mismos, de no ir a vanagloriarnos, de no ir a crecernos, de saber que los líderes no duran para siempre, que tú un día te los llevarás y que si dependemos de ellos, que el día que se vayan podamos depender más bien de ti, de tu palabra, y ellos nos ayuden a hacer el trabajo. Padre Santo, no permitas que los que nos has llamado al ministerio lo hagamos por ganancias deshonestas, sino que podamos hacerlo para la gloria tuya. Permite que aquellos que han escuchado hoy tu voz se arrepientan y vengan al conocimiento de la verdad, que vengan a conocerte para la gloria tuya. Hoy oramos dándote gracias en Cristo Jesús.